El agua golpeaba contra las rocas cuando Roberto lanzó el último costal sobre la arena. Era abril de 1899, en el río Grijalba, y la mujer de cabellos plateados miraba a su hijo sin comprender lo que estaba sucediendo. Elena tenía 54 años, arrugas profundas alrededor de sus ojos fatigados, y sostenía con manos temblorosas el borde de la canoa que acababa de traerla hasta aquella isla. «Mamá, se va a quedar aquí unos días», dijo Roberto, sin mirarla a los ojos. «Solo hasta que resuelva unos asuntos en el pueblo». Aquello era mentira y Elena lo sabía. Pero ¿qué podía hacer una mujer viuda, sin dinero, sin fuerzas, contra su propio hijo? Esta es una historia de abandono, supervivencia y un reencuentro que lo cambiaría todo. Y antes de continuar, cuéntame de qué parte de México nos estás viendo y déjalo en los comentarios. Me encanta saber desde dónde están escuchando estas historias. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora para no perderte las próximas. México a finales del siglo XIX era un país de contrastes brutales. En las orillas del río Grijalba, entre Tabasco y Chiapas, existían islas olvidadas, pedazos de tierra rodeados de agua que servían de refugio para fugitivos, escondite para contrabandistas o simplemente permanecían vacías, ignoradas por todos. La vida en los pequeños pueblos ribereños giraba en torno al río. Pescadores, lancheros, comerciantes que transportaban mercancías de una orilla a otra. Era una sociedad donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel, donde los acuerdos se sellaban con apretones de mano y donde una mujer sola, sin marido, era vista como una carga. Elena conocía bien ese mundo. Había nacido en 1845, hija de un arriero que murió cuando ella tenía 11 años. Se había casado a los 22 con Esteban, un hombre trabajador que tenía una pequeña propiedad cerca del pueblo de Teapa. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas que murieron de fiebre siendo aún pequeñas, y Roberto, el único que sobrevivió. Cuando Esteban murió hacía 6 años, de un mal del corazón que se lo llevó en 4 días, Elena se quedó con el hijo. La propiedad no valía casi nada, apenas un jacal de madera y algunas gallinas. Roberto tenía entonces 29 años, casado con Dolores, una mujer ambiciosa que venía de una familia de comerciantes. Desde el principio, Dolores dejó claro que no quería a la suegra cerca. Elena escuchaba las discusiones a través de las paredes delgadas. «Esa vieja solo trae gastos», decía Dolores. «Come nuestro pan, ocupa espacio, no sirve para nada». Roberto intentaba defenderla los primeros meses, pero con el paso del tiempo, las palabras de la esposa fueron haciendo efecto. Elena percibía la mirada del hijo cambiando. Comenzó a evitarla, dejó de conversar en las comidas, respondía con monosílabos cuando ella preguntaba cualquier cosa. Entonces vino la propuesta. Roberto había conseguido una oportunidad de trabajo en otro pueblo, Villahermosa, del otro lado del río. Iba a mudarse con la esposa y los 3 hijos pequeños. Y Elena. «Mi madre no puede ir. Dolores no quiere», dijo él mirando al suelo. «Pero no voy a dejar que esté desamparada. Voy a llevarla a un lugar seguro». Fue así como aquella mañana de abril, Elena se vio en una canoa atravesando el Grijalba. Roberto remaba en silencio. Ella observaba la espalda ancha del hijo, los hombros que ella misma había cargado cuando era bebé, y sentía un dolor en el pecho que no podía nombrar. Llegaron a la isla al mediodía. Era un lugar pequeño, tal vez 600 metros de punta a punta, cubierto de vegetación espesa. Tenía una playa angosta de arena clara, algunos árboles grandes que daban sombra y nada más. Nada en absoluto, ni jacal, ni pozo, ni señal de que alguien hubiera vivido allí jamás. «Mamá, se va a quedar aquí unos días», dijo Roberto descargando 2 costales de tela de la canoa. Dentro había harina, frijoles, un poco de carne seca, un zarape viejo. «Solo hasta que resuelva unos asuntos en el pueblo. Después regreso». Elena miró alrededor. La isla estaba desierta.
No había casas, no había gente, no había nada excepto monte y el sonido constante del agua. «Roberto, ¿qué lugar es este?», preguntó con la voz temblando. «No hay ningún techo aquí». «Usted se las va a arreglar», respondió él, ya empujando la canoa de vuelta al agua. «Es solo por unos días. Roberto, escúchame». Elena agarró el brazo del hijo, los dedos delgados hundiéndose en la manga de la camisa. «No me dejes aquí, por el amor de Dios. Yo me voy a donde sea. Trabajo en lo que sea necesario, pero no me abandones así». Él se soltó con un movimiento brusco. «Usted no entiende. Yo tengo una familia ahora. Tengo que cuidar a mis hijos. Usted ya vivió, ya tuvo su vida. Ahora es mi turno». Y entró en la canoa. Elena se quedó parada en la arena viendo al hijo alejarse. Gritó su nombre, suplicó, lloró, pero Roberto no volteó ni una sola vez. La canoa se hizo más pequeña, hasta desaparecer en la curva del río, y Elena estaba sola. Los primeros días fueron los peores. Elena no sabía dónde dormir, no sabía cómo hacer fuego, no sabía cómo encontrar agua potable. Bebió de la lluvia que cayó la segunda noche, recogiendo el agua con las manos en hojas grandes. Comió la harina mezclada con agua del río, que le dio una diarrea violenta. Durmió debajo de un árbol, envuelta en el zarape, temblando de frío y miedo. Los mosquitos la devoraban. Escuchaba sonidos extraños en el monte, animales que no podía identificar. Pensó en entrar al río y nadar hasta la orilla, pero sabía que no lo lograría. La corriente era fuerte y ella nunca había sido buena nadadora. Aunque llegara a la orilla, ¿qué haría? No conocía a nadie, no tenía dinero, no tenía fuerzas. Al quinto día, encontró un pequeño manantial en el centro de la isla, agua limpia brotando entre piedras. Bebió hasta no poder más y lloró de alivio. Al octavo día, logró hacer fuego usando ramas secas y mucho esfuerzo. Cocinó frijoles en una lata vieja que encontró tirada en la playa, resto de alguna lancha que había pasado por allí. La comida era poca. Racionaba cada puñado de harina, cada pedazo de carne seca. Sabía que cuando se acabara no tendría nada más. Las semanas fueron pasando. Elena construyó un refugio rudimentario usando ramas y hojas de palma. No protegía mucho de la lluvia, pero era mejor que dormir a la intemperie. Descubrió que había peces pequeños en las aguas poco profundas de la playa. Hizo una trampa con ramas copiando algo que había visto hacer a su marido décadas atrás. Logró atrapar 4 pescaditos el primer día. No era mucho, pero era comida. Aprendió a reconocer qué frutas silvestres podía comer sin enfermarse. Encontró una guayaba escondida en el monte. Las frutas estaban pequeñas y duras, pero eran comestibles. Elena adelgazaba. La ropa le quedaba floja en el cuerpo. El cabello, ya plateado, se volvió completamente blanco. Las manos, siempre callosas por el trabajo, ahora estaban cubiertas de cortadas y heridas que no sanaban bien. Hablaba sola, conversaba con el marido muerto, pidiéndole fuerza. Conversaba con las hijas que había perdido siendo niñas. Le preguntaba a Dios por qué estaba pasando por eso, pero en el fondo sabía la respuesta. El hijo no iba a regresar. Nunca tuvo intención de regresar. Aquella isla era su tumba y ella solo estaba esperando que la muerte llegara. Comenzó a contar los días haciendo marcas en un tronco de árbol con una piedra afilada, una raya por cada amanecer. Cuando llegó a 110 rayas, dejó de contar. Ya no hacía diferencia. Fue un día de cielo despejado, cuando Elena estaba en la playa intentando reparar la trampa de peces, que vio la canoa. Al principio pensó que estaba teniendo una alucinación, pero no, era real. Una canoa grande con 2 personas dentro acercándose a la isla. El corazón se le aceleró. ¿Sería Roberto? Habría regresado finalmente. Se levantó las piernas débiles y saludó con la mano. Gritó. La canoa cambió de dirección y vino hacia ella. No era Roberto. Eran 2 hombres que Elena no conocía. Uno más viejo, cabello plateado y barba larga, y otro más joven, fuerte, de piel quemada por el sol.
Detuvieron la canoa en la arena y bajaron. Miraron a Elena con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Buenas tardes», dijo el hombre más viejo. «¿Qué hace usted aquí, señora?» Elena no sabía qué responder. ¿Cómo explicar que su propio hijo la había abandonado allí? «Yo vivo aquí», dijo con la voz débil. Los hombres intercambiaron miradas. «¿Vive aquí en esta isla?», preguntó el más joven incrédulo. «Pero aquí no hay nada, señora». «Lo sé», respondió Elena, «pero es donde estoy». Los hombres se presentaron. El más viejo era Ramiro, pescador de 61 años. El más joven era Javier, su sobrino, que lo ayudaba en el trabajo. Habían parado en la isla para descansar de remar. Venían de Teapa y estaban yendo a Villahermosa. Ramiro miraba a Elena con una expresión que ella no podía descifrar. Lástima, curiosidad. «Usted no está bien», dijo él directo. «Está muy delgada. ¿Cuándo fue la última vez que comió bien?» Elena intentó responder, pero las palabras no salieron. Las lágrimas vinieron primero. Lloró allí mismo frente a los dos extraños. Toda la desesperación de los últimos meses saliendo de una vez. Ramiro se acercó vacilante y puso la mano en el hombro de ella. «Tranquila, señora, tranquila. Cuéntenos qué pasó». Y Elena contó. La muerte del marido, la nuera que no la quería, el hijo que la trajo hasta allí y nunca regresó, los días sola, el hambre, el miedo, la soledad, dijo todo, la voz entrecortada, sin poder dejar de llorar. Ramiro y Javier escucharon en silencio. Cuando ella terminó, el silencio pesó. Entonces Ramiro dijo, con la voz firme, «Esto no está bien. Ningún hijo hace eso con su propia madre. Usted se viene con nosotros». «¿A dónde?», preguntó Elena sin creer lo que estaba escuchando. «A donde tenga que ser», respondió Ramiro. «Pero no se va a quedar más en este lugar». Javier juntó las pocas cosas que Elena tenía. El zarape viejo, la lata donde cocinaba, los costales ya vacíos. Pusieron todo en la canoa. Ramiro ayudó a Elena a entrar, sosteniéndola firme del brazo. «Despacio, señora, despacio». Ella se sentó en medio de la canoa, aún sin creer que estaba saliendo de allí. Miró hacia atrás, hacia la isla que había sido su prisión por tanto tiempo. Las marcas en el tronco del árbol, el refugio de ramas, la playa donde había pasado tanto tiempo esperando. Y entonces la canoa se alejó, y la isla fue quedando atrás. Y Elena sintió algo que no sentía en meses: esperanza. Y ya que estamos en la mitad de esta historia, quiero pedirte algo. Si esta historia te está emocionando, dale like al video y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Y dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue el momento más difícil para Elena en esa isla? ¿El primer día o cuando dejó de contar los días? Me encantaría saber tu opinión. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Ramiro no era un hombre rico. Vivía solo en un jacal sencillo a la orilla del río, entre Teapa y Villahermosa. Era viudo hacía 11 años. La esposa había muerto de una enfermedad en los pulmones que la consumió poco a poco. No tuvieron hijos. Después de que ella partió, Ramiro se sumergió en el trabajo. Pescaba, vendía el pescado en los pueblos y regresaba a casa al final del día. La vida era eso, sencilla, solitaria, pero digna. Cuando llegaron al jacal, el sol ya se estaba ocultando. Era una construcción de madera, pequeña, con un portal al frente y un pequeño solar atrás donde Ramiro sembraba algunas verduras. Tenía solo 3 cuartos, una sala que también servía de cocina, un cuarto y un espacio minúsculo donde guardaba las redes y herramientas de pesca. «Usted se puede quedar aquí unos días», dijo Ramiro, ayudando a Elena a bajar de la canoa, «hasta que se recupere y decida qué va a hacer». Elena apenas podía hablar. «No tengo cómo pagarle», murmuró. «No tengo nada». «Nadie está pidiendo pago», respondió Ramiro. «Usted necesita ayuda. Eso es lo único que importa». En los días siguientes, Elena fue recuperándose poco a poco. Ramiro preparaba comida, siempre en cantidad generosa. Pescado fresco, harina, frijoles con tocino. Elena comía despacio,
El estómago no acostumbrado a tanta comida después de meses de privación. Dormía en un petate que Ramiro improvisó en la sala, cubierta con sarapes limpios que olían a sol. Despertaba de madrugada, aún asustada, pensando que estaba en la isla, pero entonces veía las paredes de madera alrededor, escuchaba el ronquido suave de Ramiro en el cuarto al lado y recordaba que estaba a salvo. Ramiro salía a pescar antes del amanecer y regresaba a media mañana. Elena comenzó a ayudar en las tareas de la casa. Barría el piso de tierra, lavaba la ropa en el río, preparaba la comida. No porque Ramiro lo pidiera, sino porque no podía quedarse sin hacer nada. Necesitaba hacer algo, sentirse útil de nuevo. Ramiro nunca se quejó. Simplemente aceptaba la ayuda, agradecía con un movimiento de cabeza y seguía con su trabajo. Por las noches, se sentaban en el portal. Ramiro fumaba un puro viejo, el aroma dulce del tabaco llenando el aire. Elena cosía la ropa rasgada de él, que siempre necesitaba remiendos. Conversaban un poco al principio, solo frases sueltas sobre el tiempo, sobre el río, sobre pequeñas cosas del día. Pero poco a poco fueron abriéndose. Ramiro contó sobre la esposa, sobre lo difícil que había sido continuar después de que ella se fue. Uno se acostumbra a la soledad, dijo él, pero nunca deja de doler. Elena contó sobre el marido, sobre las hijas que perdió, sobre los años de trabajo duro al lado de Esteban. Nosotros construimos esa vida juntos, dijo ella con la voz suave, y cuando él se fue, pensé que mi vida también había terminado, pero seguí por Roberto. Creí que era mi deber cuidarlo, y al final me tiró como si no valiera nada. Ramiro la miró, los ojos brillando a la luz tenue del quinqué. Lo que él hizo no es culpa suya. Hay hijos que olvidan de dónde vienen, pero eso no quita el valor de quien usted es. Las semanas se volvieron meses. Elena continuaba en el jacal de Ramiro. Ninguno de los dos hablaba de que ella se fuera, no porque hubiera sido acordado, sino porque simplemente no parecía necesario. La rutina se había establecido naturalmente. Ramiro pescaba, Elena cuidaba la casa, él vendía el pescado en el pueblo, ella sembraba en el solar, compartían las comidas, compartían las tareas, compartían el silencio cómodo de las noches en el portal. La vida era sencilla, pero tenía una paz que Elena no sentía en años. Los vecinos comenzaron a fijarse. No había muchas casas cerca, pero las pocas familias que vivían en la región pronto se enteraron de que Ramiro tenía una mujer viviendo con él. Los comentarios vinieron rápido. Viudo y viuda bajo el mismo techo, sin estar casados. Eso no está bien. Parecen gente de bien, pero la situación no es decente. Alguien debería decirles algo. Fue Guadalupe, una mujer robusta de 48 años que vivía río arriba con su marido y 5 hijos, quien vino a dar el recado. Apareció una tarde, tocó en la puerta del jacal y pidió hablar con Ramiro. Elena estaba en el solar y escuchó toda la conversación. «Ramiro, tú sabes que yo te respeto», comenzó Guadalupe con el tono diplomático pero firme. «Pero la situación aquí no está bien. Una mujer viviendo con un hombre, los dos viudos, sin estar casados. Eso da de qué hablar». «¿Y desde cuándo me importa lo que digan?», respondió Ramiro con la voz calmada pero con un hilo de irritación. «Elena no tiene a dónde ir. Yo estoy ayudando a una persona que necesita. Nada más». «Yo entiendo», dijo Guadalupe, «pero la gente no lo va a ver así. Van a pensar que hay algo malo, y eso les puede causar problemas a los dos». Después de que Guadalupe se fue, Ramiro se quedó sentado en el portal, fumando el puro con más fuerza que lo normal. Elena se acercó. «Yo escuché todo», dijo ella con la voz baja. «Si mi presencia aquí está causando problemas, yo me voy». «¿A dónde?», preguntó Ramiro mirándola. «Usted no tiene nada, no conoce a nadie. ¿Qué va a hacer? ¿Volver a esa isla?». «Yo me las arreglo», respondió Elena. Pero ambos sabían que era mentira. Ramiro se quedó en silencio por un largo momento. Entonces dijo, casi como si estuviera pensando en voz alta, «Hay una forma de resolver esto. Si nos casamos,
Nadie puede decir nada. Elena abrió los ojos grandes. ¿Casarnos? Ramiro, apenas nos conocemos. Nos conocemos lo suficiente, respondió él mirándola fijamente. Usted es una mujer trabajadora, honesta, que pasó por desgracias que no merecía. Yo soy un hombre solo que ya está cansado de vivir así. No tiene que ser matrimonio de amor. Puede ser matrimonio de conveniencia, pero al menos usted tendría un techo garantizado, un apellido respetado y nadie podría decir nada. Elena no sabía qué responder. La propuesta era práctica, casi fría en su lógica, pero al mismo tiempo había una gentileza en eso. Ramiro estaba ofreciendo protección, estabilidad, respeto, cosas que ella pensaba que nunca más tendría. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué gana usted con esto? Ramiro se encogió de hombros. Compañía, una casa arreglada, alguien con quien conversar al final del día, no es poca cosa. Se casaron 4 semanas después. Fue una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de Teapa, con el padre local y 2 testigos que Ramiro conocía. Elena usaba un vestido sencillo que Guadalupe le había prestado. Ramiro estaba con la mejor ropa que tenía, una camisa limpia y pantalones remendados pero dignos. Intercambiaron las argollas, 2 aros delgados de plata que Ramiro había comprado con el dinero de la venta de pescados. El padre los bendijo y listo. Eran marido y mujer. Regresaron al jacal al final de la tarde. Ramiro encendió el quinqué, preparó el café. Se sentaron en el portal como hacían todas las noches. Por un tiempo ninguno de los dos habló. Entonces Elena dijo con la voz suave: «Gracias por todo». Ramiro solo asintió con la cabeza. No había necesidad de más palabras. Los meses fueron pasando y la vida continuaba su rutina tranquila, pero algo había cambiado. Elena y Ramiro ya no eran solo 2 personas compartiendo un techo por conveniencia. Había un cuidado creciente entre ellos. Ramiro siempre traía algo del pueblo para ella. Una fruta diferente, un pedazo de tela para hacer un vestido nuevo, una vez hasta un espejito pequeño, porque Elena había comentado que extrañaba tener uno. Elena, por su parte, comenzó a hacer cosas especiales. Inventaba recetas diferentes con el pescado que él traía, hacía dulces con las frutas del solar. Una vez hasta le hizo una camisa nueva, cosida a mano, cada puntada hecha con cuidado. Por las noches en el portal, las conversas se hicieron más largas. Ramiro contaba historias del río, de los años que había pasado navegando por aquellas aguas. Elena hablaba sobre la infancia, sobre el padre arriero, sobre los lugares que había conocido cuando era joven. Se reían juntos de cosas tontas. Ramiro tenía un sentido del humor seco que Elena estaba aprendiendo a apreciar. Ella, por su parte, tenía una forma de contar historias que capturaba la atención de él. Una noche, Ramiro estaba remendando una red de pesca. Elena se sentó a su lado y comenzó a ayudar. Los dedos de él, grandes y callosos, trabajaban al lado de los de ella, delgados y hábiles. En cierto momento, las manos se tocaron. Fue un toque breve, accidental, pero ninguno de los dos se alejó. Siguieron trabajando, las manos tocándose de vez en cuando, y un silencio diferente flotó entre ellos. No era incomodidad, era reconocimiento. Había pasado más de 1 año desde que Elena había llegado al jacal. Una tarde, Ramiro regresó del pueblo con una expresión extraña en el rostro. Elena estaba en el solar, regando las verduras. «Hay noticias», dijo él, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Elena se apretara. «Su hijo está en Villahermosa. Alguien me comentó en el pueblo. Roberto, el nombre coincide». Elena se detuvo en medio del movimiento, el jarro de agua olvidado en la mano. «Roberto», repitió con la voz casi inaudible. No había pensado en el hijo en meses. Había enterrado ese dolor en un lugar profundo, un lugar donde no necesitaba mirar todos los días. Y ahora el nombre volvía, trayendo todo de regreso. «¿Quiere que averigüe más?», preguntó Ramiro observándola con atención. Elena pensó. La primera reacción fue de rabia. ¿Cómo se atrevía a estar viviendo tranquilamente en Villahermosa
mientras ella casi moría en aquella isla. Pero entonces vino otra emoción, más compleja, curiosidad. Quería saber si él pensaba en ella, si tenía remordimiento, si sabía que ella estaba viva. «Averigua», dijo ella finalmente, «pero no digas nada sobre mí. Solo averigua qué está haciendo». Ramiro regresó algunos días después con información. Roberto trabajaba en un almacén en Villahermosa. Vivía en una casa rentada con la esposa y los hijos. Parecía estar leyendo bien. No había señales de que buscara a la madre o se arrepintiera de lo que había hecho. Vivía como si nada hubiera pasado. Elena escuchó todo en silencio. Cuando Ramiro terminó, ella solo dijo, «¿Entonces ese es eso?» Él siguió con su vida. «¿Y usted?», preguntó Ramiro. «¿Quiere hacer algo? ¿Quiere que vaya allá, que hable con él?» Elena pensó por un largo momento. Entonces negó con la cabeza. «No, no quiero nada de él. No quiero explicaciones. No quiero disculpas. No quiero nada. Él hizo su elección. Yo hice la mía. Y mi vida ahora está aquí, contigo». Fue la primera vez que Elena dijo eso en voz alta. Ramiro la miró y había algo diferente en sus ojos. Se acercó despacio, como si estuviera probando, y tomó la mano de ella. Elena entrelazó los dedos con los de él. Se quedaron así en el portal, viendo el sol ponerse sobre el río. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que estaba exactamente donde debía estar. Pasaron otros 4 años. Elena y Ramiro vivían bien. El jacal había mejorado. Ramiro construyó una extensión, un cuartito extra. Elena había transformado el solar en un huerto productivo con verduras, hierbas y hasta algunas flores. La vida era sencilla, pero era buena. Los vecinos habían dejado de hablar. El matrimonio era aceptado, respetado incluso. Elena era conocida en el pueblo como la esposa de Ramiro, la mujer que cuidaba bien la casa y ayudaba a quien lo necesitara. Ramiro, por su parte, se había vuelto menos solitario, menos áspero. Sonreía más. La gente lo notaba. Fue una tarde de calor intenso que aparecieron. Elena estaba dentro de la casa cuando escuchó voces afuera. Salió para ver quién era y se congeló. En el portal, hablando con Ramiro, estaban 3 personas. Un hombre de unos 37 años, una mujer de la misma edad y un muchacho de unos 13. El hombre era Roberto, más viejo, con algunos hilos blancos en el cabello, pero era él. Elena se quedó parada en la puerta sin saber qué hacer. Roberto la vio y se puso pálido. «Mamá», dijo con la voz estrangulada. Elena no respondió, solo lo miraba. Ramiro se levantó, posicionándose entre ella y Roberto en una postura protectora clara. «¿Qué quieren aquí?», preguntó con la voz dura. Roberto parecía no poder quitarle los ojos a la madre. Yo pensé que había muerto. Cuando regresé a la isla, meses después, no había nadie. Busqué, pregunté, nadie sabía nada. Pensé que había muerto». «¿Y para qué regresaste a la isla?», preguntó Elena con la voz fría como el hielo. «¿Para qué?». «Para buscarla, para traerla de vuelta». Roberto bajó la cabeza. La mujer a su lado, Dolores, estaba en silencio, claramente incómoda. El muchacho miraba sin entender lo que estaba pasando. Yo me arrepentí», dijo Roberto con la voz quebrándose. «Después de dejarla allá no pude olvidarme. Dolores decía que había hecho bien, que usted iba a ser una carga, pero yo no podía dejar de pensar. Regresé 4 meses después. Pensé en buscarla, traerla de vuelta, pero cuando llegué a la isla no había nadie. El refugio que usted había hecho todavía estaba allí, pero vacío. Busqué, grité, nada. Pensé que había muerto, que algún animal le había... «Casi muero», interrumpió Elena. «Casi. Pasé hambre, frío, miedo, cada día pensando que iba a ser el último, hasta que este hombre aquí», señaló a Ramiro, «me encontró, me salvó, me dio un techo, comida, respeto, cosas que mi propio hijo no quiso darme». Roberto tenía lágrimas rodando por el rostro ahora. «Lo sé que lo que hice fue horrible. No tiene excusa. Pasé estos años pensando que había muerto por mi culpa,
y ahora descubro que está viva y bien, y no sé qué decir. Entonces no digas nada, respondió Elena. Regresa a tu casa con tu familia. Yo ya tengo mi vida, no te necesito. Roberto sollozó. Dolores le jaló el brazo, claramente queriendo irse, pero Roberto no se movió. Cayó de rodillas en el portal. Mamá, por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que fui un cobarde, un miserable, pero por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Elena miró al hijo allí de rodillas, llorando. Sintió una mezcla de emociones. La rabia aún estaba allí, ardiendo, pero también había algo más. Lástima tal vez, o simplemente cansancio de cargar tanto rencor. Miró a Ramiro. Él la miró fijamente, y sin decir una palabra, comunicó que la decisión era de ella. Él apoyaría lo que fuera que ella eligiera. Elena respiró profundo. «Levántate», dijo ella. Roberto se levantó limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «Lo que hiciste no tiene perdón fácil. No es una conversación la que va a borrarlo. Pero tampoco voy a dejar que esto me consuma. Construí una vida nueva. Tengo un esposo que me respeta, una casa que es mía, una paz que no tenía en años. Si quieres ser parte de esto, tiene que ser en mis términos, y tienes que entender que nunca va a ser como era antes». Roberto asintió con la cabeza, desesperado. «Sí, lo que sea. Solo quiero tener a mi madre de vuelta en mi vida». Los años siguientes fueron de reconciliación lenta y cuidadosa. Roberto visitaba de vez en cuando, siempre respetuoso, siempre intentando hacer las paces. Dolores no volvió más. Se había separado de él poco después de aquel día, cansada de un matrimonio que se estaba desmoronando. El muchacho, nieto de Elena, comenzó a visitarla con más frecuencia. A ella le gustaba la compañía del chico, le enseñaba a pescar, a sembrar. Ramiro y Roberto nunca fueron cercanos, pero había un respeto mutuo. Ramiro había salvado a la madre de él, y Roberto lo sabía. Era una deuda que nunca podría pagarse. Elena nunca olvidó lo que había pasado. Las marcas de aquellos meses en la isla estaban grabadas en ella para siempre, pero aprendió a vivir con ellas, y aprendió que familia no siempre es sangre. A veces es la persona que te encuentra cuando estás perdida y te da la mano. Pasaron 11 años desde aquel día en la isla. Elena tenía 65 años ahora, Ramiro 72. Todavía vivían en el mismo jacal, ahora aún más arreglado, rodeado de flores y árboles que Elena había plantado. Ramiro pescaba menos. El cuerpo ya no tenía la misma fuerza, pero todavía salía de vez en cuando. Pasaban la mayor parte del tiempo en el portal, viendo el río pasar, en silencio cómodo. Una tarde calurosa de mayo, estaban sentados allí cuando Elena dijo de la nada: «Tú salvaste mi vida». Ramiro la miró sorprendido. No solían hablar de eso. «No fue solo la vida», continuó Elena. «Fue todo. Me diste una razón para seguir cuando ya no tenía ninguna. Me diste amor cuando pensé que nunca más lo iba a sentir». Ramiro tomó la mano de ella, los dedos arrugados entrelazados. «Tú también salvaste la mía», dijo él con la voz ronca. «Yo me estaba muriendo de soledad. Pensé que iba a pasar el resto de mi vida así, y luego apareciste tú y todo cambió». Se quedaron así, de manos tomadas, viendo el sol bajar en el horizonte. El río brillaba dorado bajo la luz del atardecer. En algún lugar río abajo, una lancha pasaba, llevando gente a lugares desconocidos. Pero Elena y Ramiro no necesitaban ir a ningún lugar. Estaban exactamente donde querían estar, juntos, en la casa que construyeron, en la vida que eligieron. «No me arrepiento de nada», dijo Elena casi en un susurro, «ni del sufrimiento, porque me trajo hasta ti». Ramiro apretó la mano de ella. «Yo tampoco», respondió. Y era verdad. Y así termina la historia de Elena y Ramiro. Una historia de abandono que se convirtió en nuevo comienzo, de soledad que se volvió compañía, de desesperación que se transformó en esperanza. Porque a veces, cuando todo parece perdido,
La vida te sorprende y te muestra que nunca es tarde para encontrar dónde perteneces. Ahora quiero saber tu opinión. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste cada momento de dolor y de esperanza junto con Elena, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna historia más. Pero sobre todo, quiero que compartas esta historia con alguien que necesite escuchar que siempre hay una segunda oportunidad, que nunca es tarde para volver a empezar. Y dime en los comentarios, ¿tú has vivido algo parecido? ¿Has tenido que empezar de cero alguna vez? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación de abandono familiar? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Esta comunidad se hace más fuerte cuando compartimos nuestras experiencias, cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Y también quiero preguntarte, ¿crees que Elena hizo bien en perdonar a Roberto? ¿O debería haber cortado toda relación con él para siempre? Es una pregunta difícil, y no hay respuesta correcta o incorrecta. Cada uno tiene su forma de sanar, su forma de seguir adelante. Comparte tu opinión, quiero saber qué piensas. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la familia verdadera es aquella que elige quedarse a tu lado cuando todo se derrumba, la que te levanta cuando ya no puedes más, la que te recuerda que mereces amor y respeto sin importar lo que el mundo diga. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.